Existen muchos tipos de máquinas de coser disponibles hoy. Algunas máquinas son mecánicas, otras computarizadas. Independientemente del tipo de máquina que tenga, hay mecanismos básicos comunes entre todos ellos. Estos se localizan en diferentes lugares de la máquina, dependiendo del modelo, pero las funciones son esencialmente las mismas. Consulte el instructivo de su máquina para la ubicación exacta de los mecanismos en el modelo que adquirió. El volante se localiza al lado derecho de la máquina. Se usa para subir y bajar la posición de la aguja manualmente. Al subir o bajar la posición, siempre dirija el volante hacia usted o en sentido contrario a las manecillas del reloj. Gire el volante para bajar la aguja cuando separe la costura o cuando dé vuelta en las esquinas. La aguja deberá levantarse de la tela al quitar esta de la máquina, cuando usted elige una nueva puntada o al ensartar. Algunas máquinas computarizadas tienen la función de bajar o subir la aguja, lo que significa que la aguja siempre se detendrá en la posición baja cuando se active esta función. Revise en el manual para verificar si su máquina cuenta con esta función. Las máquinas de coser tienen un selector de puntadas para elegir la puntada deseada. Algunas máquinas están diseñadas para coser únicamente puntadas básicas, mientras que otras cuentan con una selección de puntadas elásticas y decorativas. Algunos modelos computarizados ofrecen también patrones alfanuméricos para coser letras y números. En las máquinas mecánicas, las puntadas se seleccionan moviendo una palanca o selector. Una vez elegida la puntada, tendrá que fijar manualmente el largo y ancho de puntada, dependiendo de la apariencia que quiera darle. En máquinas computarizadas, el largo y ancho de puntada óptimo se fijan automáticamente al elegir la puntada, pero pueden ajustarse si así se desea. El selector de largo de puntada sirve para ajustar las puntadas, si las queremos más cortas o más largas. Las puntadas más cortas son mejores para telas muy delgadas o cuando se trabaja con hilos y agujas muy finos. Las puntadas más largas son mejores para telas o hilos gruesos o cuando se trabaja con agujas más grandes. En las máquinas mecánicas, el largo de puntadas se ajusta moviendo el selector. Aun cuando en las máquinas computarizadas la configuración está preestablecida en el punto óptimo, se pueden hacer ajustes al largo de puntada, ya sea con la palanca o al oprimir los botones, dependiendo del modelo de la máquina. El control del ancho de puntada puede ajustarse de acuerdo a la apariencia que le quiera dar a las puntadas, ya sea más angostas o más anchas. En máquinas mecánicas, esto se realiza girando un selector o palanca. Aun cuando en las máquinas computarizadas la configuración de las puntadas ya está preestablecida, se pueden hacer ajustes al ancho de puntada, ya sea con la palanca o al oprimir los botones, dependiendo del modelo de la máquina. En la mayoría de máquinas, se puede usar el control de ancho de puntada para ajustar la posición de la aguja cuando se coloque en costura recta. El botón de retroceso se usa para rematar la costura al inicio y al final. Puede usar la palanca de retroceso o botón para asegurar el inicio y final de la costura y evitar que las puntadas se deshagan. En algunas máquinas computarizadas, también se puede usar el botón de retroceso para asegurar puntadas decorativas. El prensatelas de la máquina es la pieza que tiene contacto con el lado superior de la tela. Cuando se baja la palanca del prensatelas, este último hace presión sobre la tela. El prensatelas trabaja junto con los dientes retráctiles, que son como pequeñas hileras de dientes debajo de la aguja y que van recorriendo la tela hacia atrás. Las máquinas de coser ya vienen con un prensatelas universal. Hay una gran variedad de prensatelas disponibles para realizar otras funciones de costura.
Muchos de estos se mostrarán más adelante en este video. La palanca del prensatelas se usa para subir y bajar el prensatelas. Esta palanca también controla los discos de tensión que se localizan al interior de la máquina. Esto es importante, ya que al elevar esta palanca, la tensión de los discos libera la presión del hilo. Una vez que la máquina se ensarta, la tela se coloca debajo del prensatelas para poder coser, y este se baja para aplicar tensión al hilo. El tirahilos es la parte de la máquina que jala el hilo a través del control de la tensión del hilo superior mientras se está formando la puntada. En algunas máquinas, el tirahilos es visible, en otras se encuentra oculto. En algunos modelos, es controlado digitalmente. Los dientes retráctiles se ubican debajo de la posición del prensatelas. Se mueven de adelante hacia atrás para ir recorriendo la tela mientras cose. En ocasiones necesitará desactivar los dientes retráctiles para realizar algunos trabajos, por ejemplo, en el bordado libre o para hacer acolchados. En este caso, deberá controlar el movimiento de la tela manualmente. Algunas máquinas cuentan con una palanca que tiene la función de bajar dientes retráctiles, lo que significa que puede subirlos o bajarlos según sea necesario. Si su máquina no cuenta con la función de bajar dientes retráctiles, será necesario cubrirlos al momento de hacer el bordado libre. Use una placa llamada cubre impelentes para evitar el contacto de los dientes retráctiles con la tela. Para reintegrar los dientes retráctiles, libere la palanca o interruptor y gire el volante hacia usted, o en sentido contrario, a las manecillas del reloj en un solo movimiento. La placa aguja es conocida también como placa de puntada. Se encuentra en la cama de la máquina, alrededor de los dientes retráctiles. Tiene un orificio que permite que traspase la aguja por la tela mientras cose. En ella tiene marcadas algunas guías de costura, las cuales le ayudan a guiar la orilla de la tela con exactitud cuando se cose cualquier espacio entre costuras, por ejemplo, el acolchado. El sobrante es la distancia entre la línea de costura y la orilla de la tela. Algunas máquinas indican estas medidas entre espacios directamente en la placa, mientras que otras tienen espacios iguales como guías. Ahora que se ha familiarizado con las características básicas de su máquina de coser Singer, necesitará algunas herramientas básicas para lograr éxito en sus proyectos de costura. Asegúrese de usar unas tijeras de buena calidad. Será importante para cortar adecuadamente la tela. Hay una variedad amplia de tijeras. Tijeras grandes para cortar tela o tijeras más pequeñas para trabajos más detallados, como por ejemplo cortar hilos o cortar una curva. Use alfileres de buena calidad para sujetar telas cuando cosa, para evitar rasgarlas o agujerarlas. Una pluma o greda para marcar telas serán excelentes para marcar cosas como por ejemplo ojales, bolsas o colocación de aplicaciones. Es recomendable contar con un cortador, tabla para cortar y regla, ya que son necesarios especialmente para los acolchados. También son útiles para cortar tiras de tela al sesgo con exactitud, para vivos usados en algunas prendas o decoraciones para el hogar. Deberá tener una cinta métrica flexible que usará en todos los proyectos, grandes y pequeños. Para la elaboración de prendas, una de las herramientas más útiles que deberá tener en su cuarto de costura es un maniquí. No solo le ayudará a coser con más exactitud, sino que se verá magnífico en su cuarto de trabajo. El planchado es una parte esencial de la costura, por lo que necesitará una base para planchar y una plancha. Adquiera la mejor que su presupuesto le permita. También debe considerar una planchadora de vapor, la cual no es únicamente grandiosa porque plancha grandes superficies rápidamente, sino porque pega estabilizadores y calcomanías.
Fija las rayas en pantalones, los pliegues en las faldas y mucho más. Coserá mucho mejor si su espacio está organizado. Teniendo sus herramientas a la mano, hará que disfrute aún más sus proyectos. Ahora, solo agregue tela e hilo y ya está lista para empezar. Cuando seleccione una tela, asegure que sea la más adecuada para su proyecto. Si usa un patrón comercial, habrá una guía de telas indicadas para apoyar su elección en el reverso del sobre. Las telas tienen un frente y un revés. Si no alcanza a notar la diferencia entre el frente y la vuelta, puede simplemente utilizar el lado que más le guste. La tela tiene una fibra longitudinal que va paralela al borde de la orilla y otra transversal que corre perpendicularmente a la orilla. Ponga atención a la línea de la fibra al coser para que su proyecto tenga buena caída al momento de confeccionarla. El sesgo es cualquier otro ángulo transversal de la superficie de la tela. No es fibra longitudinal o transversal. Se considera sesgo un ángulo de 45 grados. Las tiras de tela en sesgo se usan para cubrir ribetes, acabado de orillas curveadas y uniones en acolchados. Existe una gran variedad de hilo para diferentes aplicaciones. Algunos son más adecuados para coser y otros para bordar. Para una costura regular se puede usar el mismo hilo tanto en la aguja como en la bobina. Para algunas aplicaciones decorativas, puede usar un hilo más fino en la bobina y uno más grueso en la aguja. El mejor hilo básico para la mayoría de las prendas es el de algodón recubierto con poliéster. Este también es conocido como hilo universal. Para los acolchados o edredones, la mejor opción son los hilos 100% algodón. Las puntadas de los bordados se ven totalmente distintas si se hacen con hilo de rayón porque tienen un brillo agradable. Los hilos de poliéster se pueden usar tanto para las puntadas decorativas como en las telas elásticas. El hilo para la puntada de pespunte es más grueso, por lo general se usa para adornar. También se puede usar para dobladillar pantalones de mezclilla o para hacer ojales. Los hilos metálicos adornan agradablemente las prendas. Para mejores resultados, use una aguja Singer, modelo 2000 universal. Aunque estos son promedios de medidas en agujas, el orificio es más grande para un mejor ensartado. Esto ayudará a evitar que el hilo se enrede o rompa mientras cose. Existen diferentes tipos de agujas porque cada una es especial en su función. También varía el tamaño para poder adecuarse a la tela que se utilizará. Su manual de instrucciones cuenta con una página que muestra las recomendaciones del tipo de aguja que es mejor para cada función o tela. Hay agujas de punta bola y de punta regular. Las agujas de punta bola son usadas para coser telas elásticas. Su diseño especial previene que las puntadas se salten o rompan las telas elásticas. Sin embargo, usando una aguja de punta bola en telas de punto, como seda o algodón, puede hacer que la tela se arrugue o se frunza. Las agujas de punta regular están diseñadas para telas no elásticas. El diseño especial de la punta atraviesa las telas limpiamente, produciendo puntadas de excelente calidad. Usando una aguja de punta regular sobre una tela elástica, puede causar que la puntada se salte o se rompa. Las agujas tienen presentaciones en varios tamaños. Entre más pequeño sea el número de la aguja, será más delgada y se usan para telas más livianas. Entre más grande sea el número, más gruesa será la aguja. Las agujas gruesas son perfectas para las telas medianas y pesadas. Para mezclilla o lona, lo mejor es que se use por lo menos una aguja número 16, lo que evitará que se doble o rompa con la tela. Las agujas se deberán cambiar cuando se doblen, despunten o se les dañe la punta. Se recomienda usar solo agujas marca Singer en su máquina de coser Singer.
Para cambiar una aguja, afloje el tornillo de la abrazadera de la aguja. Quite la aguja. Verifique que el lado plano del eje de la aguja nueva esté hacia atrás. Insértela asegurándose que entre completamente en la ranura. Por último, apriete el tornillo. Una aguja gemela es una aguja especial diseñada con dos agujas en el mismo eje. Usted puede crear un efecto único con esta aguja, tan perfecto como los dobladillos hechos por profesionales. Las agujas gemelas vienen en varios anchos y las puede adquirir en los centros de servicio autorizados Singer. Para coser con una aguja gemela, primero quite de la máquina la aguja normal. Inserte la aguja gemela y asegúrese de apretar el tornillo en la abrazadera de la aguja. Coloque en la máquina el portacarrete auxiliar. Si no cuenta con uno, verifique con su distribuidor autorizado Singer para adquirir el que vaya de acuerdo con el modelo de su máquina. Ahora coloque un hilo en el portacarrete auxiliar y el otro en el portacarrete regular. Enhebre la máquina con las dos hebras de hilo como si fuera una sola, hasta llegar a las agujas. Manualmente coloque una hebra en cada uno de los lados de la aguja gemela. Para hacer dobladillos, programe el ancho de la puntada en costura recta. Ponga la parte del dobladillo hacia arriba, fíjelo con alfileres y luego cósalo por el lado derecho de la prenda. Para hacer un efecto decorativo, elija la puntada, luego ajuste el ancho deseado de la puntada, dependiendo de cómo quiera que se vea. Antes de empezar a coser, gire el volante manualmente para asegurarse de que la aguja no choque con el prensatelas. Una aguja para dobladillar, en ocasiones se llama aguja ala, tiene un diseño único. Tiene extensiones o alas en cada lado de la aguja. A medida que cose, las alas se empujan abriendo las fibras de la tela, creando pequeños orificios dentro de la puntada. Para mejores resultados, use telas de lana como lino o algodón. Las agujas universales son especialmente útiles para trabajar con hilos metálicos. Las agujas universales tienen un orificio que es más grande que el de la aguja regular, que evitan que el hilo se deshaga o rompa al coser. En este capítulo, le daremos algunas sugerencias que le ayudarán a enhebrar su máquina adecuadamente. Siguiendo las instrucciones que están en su manual, verá que es muy fácil enhebrarla. La bobina de la máquina se devana antes de preparar la máquina. Este proceso varía dependiendo del modelo de máquina de coser. Revise el instructivo de su máquina para saber cuál es el proceso adecuado para ella. Sin embargo, las siguientes reglas aplican para todos los modelos. Cuando coloque el hilo en la máquina, use la tapa del portacarrete adecuado al tamaño del carrete de hilo que esté usando. Si su carrete de hilo tiene una hendidura en la orilla, asegúrese que la punta del carrete esté a la derecha para que el hilo no se atore mientras se está devanando. Use solo las bobinas recomendadas por su fabricante. No las sustituya por estilos diferentes o su máquina no coserá correctamente. Asegúrese de que el eje devanador esté completamente hacia la izquierda antes de colocar la bobina. Asegúrese de colocar la bobina en la máquina correctamente de acuerdo a su manual. Si coloca mal la bobina, la máquina no coserá adecuadamente. Le recomendamos devanar el hilo solo en bobinas vacías. Aunque las máquinas varían de un modelo a otro, hay ciertos aspectos que son comunes en el enhebrado de la máquina. Siga el manual de su máquina para el resto del proceso de enhebrado de su modelo en específico. Primero que nada, asegúrese de subir la palanca del prensatelas antes de iniciar el enhebrado.
Esto es muy importante, porque si no se hace, el hilo no tendrá la tensión adecuada. El paso 1 para enhebrar su máquina será siempre levantar el prensatelas. Gire el volante para levantar la aguja a su posición más alta. Cuando coloque el carrete de hilo en la máquina, use el sujetador del carrete con las medidas adecuadas para el carrete de hilo que se esté usando. Si el carrete de hilo tiene una hendidura en la punta, asegúrese que la punta esté a la derecha, así no se atorará al coser. Si está usando un carrete de hilo en forma de cono, se recomienda colocar el hilo en el portacarrete vertical ubicado detrás de la máquina para mejorar resultados. El 90% del trabajo que realizará será con la tensión en el modo auto o en automático, como lo indica su instructivo. El resultado de la costura es generalmente la combinación entre el funcionamiento y la tensión de ambos orígenes de hilos. Para costura recta, la tensión es adecuada cuando se aseguran los puntos al centro correctamente. Si la costura parece irregular, se tendrá que ajustar la tensión. Solo hágalo cuando esté segura de que se colocó correctamente el hilo en la máquina de coser. Si el hilo de la bobina se está viendo en la costura superior o la tela está siendo doblada, tendrá que bajar el nivel de tensión. Si el hilo se está viendo en la parte inferior de la tela, tendrá que elevar el nivel de tensión. Estos ajustes de tensión tendrán que hacerse siempre con el prensatelas abajo. Si se acumula hilo en la parte inferior de la tela, querrá decir que la máquina de coser no ha sido enhebrada de la forma correcta. Para mayor información sobre este tema, puede acudir al capítulo de mantenimiento y solución de problemas de este DVD. Para puntadas en zigzag o decorativas, la tensión deberá ser menor que en costura recta. Logrará un mejor resultado si aparece el hilo inferior en los extremos de los puntos para este tipo de costuras. La tensión de la bobina fue ajustada desde la fábrica, por lo que no requiere que sea ajustada por usted. Al enhebrar la máquina, levante la aguja a su posición más alta, girando el volante en sentido contrario a las manecillas del reloj. Coloque la aguja en la posición central. Ensarte siempre la aguja de adelante hacia atrás y jale el hilo hacia atrás aproximadamente 15 a 18 centímetros. Esto asegurará que la máquina no se desensarte cuando empiece a coser debido a que el hilo haya quedado muy corto. Algunas máquinas cuentan con la función del ensartador automático para ayudar a ensartar la aguja rápidamente y sin esfuerzo. Para usar el ensartador automático, presione la palanca de ensartado, trayendo el mecanismo de ensartado a la posición en que el gancho entrará directamente en el orificio de la aguja. El hilo va alrededor del guía hilo y después abajo del gancho. En algunos modelos, este proceso es aún más rápido, porque cuentan con este sistema de ensartado que lo hará por usted. Verifique el manual de su máquina para más información sobre su modelo. Los ensartadores automáticos trabajan mejor con agujas del número 14 o más grandes. Para agujas del número 11 o más pequeñas, así como aguja gemela o agujas para dobladillo, se recomienda ensartar el hilo manualmente. Sacando el hilo de la bobina. Antes de empezar a coser, necesita sacar el hilo de la bobina. Para lograrlo, con su mano izquierda detenga el extremo del hilo. Gire el volante hacia usted o en sentido contrario a las manecillas del reloj, movimiento que bajará y subirá la aguja. Al momento de girar el volante, jale suavemente el hilo de la aguja. El hilo de la bobina saldrá a través del orificio de la placa aguja. Deslice los hilos por las hendiduras del prensatelas. Después, coloque ambos hilos abajo del prensatelas y jálelos hacia atrás.
Algunas máquinas cuentan con un sistema en donde el hilo de la bobina se jala automáticamente al empezar a coser. Si su máquina tiene este sistema de ensartado de bobina, quiere decir que no será necesario extraer el hilo de la bobina antes de que comience a coser. La máquina jalará el hilo por usted automáticamente. En la mayoría de las máquinas, las puntadas básicas incluyen la puntada recta, zigzag, dobladillo invisible y zigzag múltiple. Le mostraremos cómo usar algunas de estas puntadas básicas en esta parte del video. Sin embargo, la mayor parte de su costura se hace con la puntada recta. Para hacer una costura básica, coloque la tela debajo del prensatelas, con la orilla de la tela alineada a la derecha a la línea de costura que desee. La orilla superior de la tela deberá estar debajo del área de la aguja. Antes de pisar el pedal para coser, baje el prensatelas. Ahora está lista para coser. Pise el pedal y realice algunas puntadas. Presione el botón de retroceso para coser algunas puntadas de reversa. Esto asegurará que la costura no se descosa. Suelte el botón de retroceso para continuar con su costura. Haga el mismo procedimiento hasta terminar su costura. Para sacar su costura de una máquina mecánica, gire el volante hacia usted o en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que la aguja empiece a bajar nuevamente. La mayoría de las máquinas computarizadas regresan automáticamente la aguja a su posición correcta para sacar la tela. Suba el prensatelas y quite la tela de la máquina. La puntada zigzag tiene múltiples usos. Se utiliza frecuentemente para coser aplicaciones. El ancho de la puntada se programa de acuerdo a cómo quiera que se vea su proyecto. El largo de la puntada se programa muy corto para que no se vea la tela entre puntada y puntada. Use un prensatelas para satín al coser las aplicaciones, ya que debajo tiene una ranura que permite pasar las puntadas densas libremente. La puntada zigzag múltiple tiene muchas aplicaciones, pero se usa principalmente para reparar rasgaduras o poner parches. Para hacer esto, coloque la tela con que va a reforzar detrás de la rasgadura para estabilizar. Seleccione el ancho y el largo de la puntada ligeramente corto. Cosa en el centro de la rasgadura. Ahora, cosa nuevamente a lo largo de cada lado de la rasgadura para asegurarlo. La mayoría de las máquinas tienen una selección de puntadas elásticas. Estas puntadas se usan principalmente para coser telas con propiedades elásticas, por ejemplo las que se usan para hacer camisetas y trajes de baño. La mayoría de las máquinas mecánicas con puntadas elásticas necesitan que se ajuste el selector de puntada para elegir el patrón de puntada elástica deseada. Las máquinas computarizadas determinan automáticamente el ancho y largo de la puntada elástica cuando ésta se selecciona. Veamos una toma cercana a un par de estas puntadas elásticas. La puntada para sobrehilar cose y al mismo tiempo sobrehila rematando las orillas. Es muy buena para proyectos como por ejemplo sudaderas, donde es importante que las costuras se amolden a la tela. Cosa la costura y sobrehile la orilla. Al terminar, recorte la tela sobrante. La puntada panal funciona maravillosamente aplicando elásticos a toda clase de proyectos como por ejemplo a prendas, decoraciones para el hogar y manualidades. Coloque el elástico a través de la ranura del prensatelas, de manera que se extienda hacia atrás. Sujete el final del elástico con una mano y jale el extremo con la otra hacia usted, jalando mientras cose. La costura se contraerá con la tela y el elástico al terminar. Las puntadas decorativas se usan principalmente para adornar. Algunas puntadas básicas y elásticas pueden usarse para decorar. La combinación de diferentes puntadas puede crear interesantes efectos en las prendas, manualidades o proyectos de decoración.
El uso de varios tipos de hilos puede transformar la manera en que se ve una puntada, o usted puede combinar puntadas para crear efectos de bordado y textura en la superficie. Use un estabilizador al hacer puntadas decorativas para evitar que las puntadas puedan distorsionarse. Veamos algunas de las formas en que se pueden hacer puntadas decorativas. El usar un hilo de tejido más pesado, por ejemplo, el hilo de algodón número 12, o para puntadas de pespunte, puede crear preciosas texturas a su puntada. Asegúrese de usar una aguja más grande para que el hilo pueda pasar fácilmente. También puede coser sobre listones y ribetes. Use un hilo de poliéster o rayón para tener un brillo agradable. Cosa directamente sobre el ribete o de lado a lado, dependiendo del efecto que quiera obtener. Las puntadas de espejo están disponibles en algunos modelos de máquinas computarizadas y permiten voltear algunas puntadas en su proyecto. No solo ofrece enormes posibilidades creativas, sino que reflejan la puntada y puede facilitar coser en áreas difíciles de llegar. Puede dar a su puntada un aspecto en tercera dimensión al coser con hilos más gruesos o listón de seda en la bobina. Use, por ejemplo, un listoncillo de seda de 2 milímetros en la bobina y use hilo normal o de poliéster en la aguja. Coloque el listón en la bobina manualmente y póngala en la máquina. Puede ensartarla en la tensión de la caja bobina para una apariencia más apretada o desviar la tensión de la bobina para dar una apariencia más relajada. Coloque un estabilizador por debajo de la tela. Si desea, marque una línea punteada en el estabilizador porque coserá por el lado derecho de la tela hacia abajo. Use una aguja con orificio grande para sacar el listón por el lado izquierdo y átelo para terminar. Hoy en día hay muchos estilos de ojales disponibles en su máquina, pero el estilo más común es el ojal de refuerzo. Los ojales se pueden coser en un paso, 4 pasos o manualmente, dependiendo del modelo de la máquina, usando el prensatelas correcto. Verifique el manual de su máquina para localizar los estilos de ojales designados a su máquina. Los ojales de un paso no son solo más rápidos que los de 4 pasos o manuales, sino que dan resultados más consistentes, ya que el ojal adopta la medida real cuando se mide el botón automáticamente. Para hacer el ojal en un solo paso en una máquina mecánica completamente automático, coloque el selector de puntadas en el icono de ojales. Fije los controles de largo y ancho de puntada en los indicadores de ojales. El botón está colocado en el pie prensatelas para determinar el tamaño del ojal. Algunos modelos puntean el ojal de abajo hacia arriba y otros de arriba hacia abajo. Verifique el manual para determinar cómo hacer la correcta colocación en la tela. Accione la palanca del ojalador, cosa el ojal. Para hacer un ojal automático en 4 pasos en una máquina mecánica, coloque el selector de puntada en el paso 1 del proceso. Coloque los controles largo y ancho de puntada en indicación de ojales. Coloque el prensatelas de ojales en la máquina. Marque el ojal en la tela, después ponga el pie prensatelas sobre la tela. Cosa el paso número 1 del ojal. Con la aguja arriba de la tela, gire el selector de puntada al paso 2 y enseguida cósalo. Cuando termine el paso 2, levante la aguja y coloque el selector de puntada en el paso 3. Cuando se haya cosido el paso 3, levante la aguja y seleccione el paso 4, cosa el paso 4. Dependiendo del modelo de la máquina, el orden de los 4 pasos puede variar, pero el resultado será el mismo. Para hacer completamente automático un ojal en un paso en una máquina computarizada, seleccione el ojal del selector puntada. Posicione el prensatelas de ojales en la máquina y después coloque el botón en el prensatelas para determinar el tamaño del ojal.
Baje la palanca del ojalador, coloque el prensatelas en la tela y cosa. Se coserá todo el ojal y en la mayoría de los modelos también hará una puntada de refuerzo para asegurar. Algunas máquinas tienen la función de ojalador manual, lo que significa que los ojales se pueden coser a cualquier longitud. El tamaño del ojal no se limita al tamaño del prensatelas. Por el contrario, puede utilizar un prensatelas para satín y coser la longitud que desee. Los ojales pueden hacerse más firmes añadiéndoles cordón. Sostenga el cordón en una abrazadera y colóquelo en la extensión detrás del prensatelas. Ponga los dos extremos del cordón en las hendiduras al frente del prensatelas en el ojal. Sostenga los cordones y proceda a coser el ojal. Cuando termine, recorte las puntas flojas o use una aguja para mano para llevarlas al reverso de la tela. Después, refuerce para asegurar. Uso de ojales creativos. Los ojales no solo son para los botones. ¿Por qué no usarlos en lugar de anillos para hacer las cortinas de baño? O bien, se pueden coser algunos en almohadas, mochilas o prendas para crear un sendero a través del cual podrá tejer listones para agregar interés. Hoy en día existe disponible una gran variedad de prensatelas para máquinas. Algunos pueden venir con su máquina y otros podrá comprarlos por separado. Algunos prensatelas simplemente se enganchan a la máquina. Otros se retiran presionando la palanca o botón en el zanco y otros se colocan en el sujetador y necesitan retirarse juntos usando un desarmador pequeño. Aquí les mostramos cómo cambiar los diferentes estilos de prensatelas. Algunas máquinas tienen un zanco con botón liberador o palanca. Este se presiona y suelta el prensatelas. Coloque el prensatelas deseado en la placa aguja, alineando el sujetador del pie con el sujetador del prensatelas. Baje la palanca del prensatelas para que el sujetador se enganche al prensatelas. Algunos prensatelas ya tienen el zanco integrado, por lo que será necesario quitarlo para colocar un prensatelas nuevo. Use un desarmador pequeño para aflojar el zanco y sacar totalmente el tornillo. Coloque el nuevo prensatelas y zanco en su lugar. Vuelva a colocar el tornillo y apriételo. Echemos un vistazo a algunos prensatelas. El prensatelas para satín o prensatelas para aplicaciones tiene muchos usos. Se usa comúnmente para proyectos donde la puntada sea muy densa. El prensatelas tiene una hendidura en el lado inferior que permite el paso libremente de puntadas muy densas. El uso más común del prensatelas satín es para aplicaciones. Las aplicaciones se hacen normalmente usando cualquiera de las dos puntadas, ribete o satín denso. Asegura la aplicación a la tela normal, use cualquiera de los dos estabilizadores adheribles con calor o spray adhesivo. Coloque estabilizador desprendible debajo de la tela normal para ayudar a que las puntadas densas se cosan suavemente. Cosa alrededor de la aplicación, deteniéndose para girar en las esquinas o curvas. Cuando se coloca a la máquina el prensatelas para cierres, puede usar la puntada recta para insertar los cierres. El prensatelas para cierres tiene dos lados, izquierdo y derecho, por lo que puede coser con la aguja por el lado derecho e izquierdo del prensatelas, dependiendo de su proyecto. Existen algunos tipos de aplicaciones de cierre, pero les mostraremos una aplicación conocida como cierre al centro. Haga la costura a la prenda, pero hilvane con puntada recta grande la parte de costura donde se insertará el cierre. Planche la costura abierta. Quite el prensatelas normal y coloque el prensatelas para cierre, por lo que quedará a la derecha de la aguja. Coloque el cierre boca abajo sobre la costura, con las orillas dirigidas a la línea de costura y tope superior de 3/4 a 1 pulgada debajo del tope de la orilla.
Hilvane a máquina el cierre en su lugar. Ahora, con la puntada recta normal, cosa a través de la parte inferior del cierre, gire y cosa hacia arriba el lado del cierre. Mueva el prensatelas para cierre, por lo que ahora está del lado izquierdo de la aguja. Cosa abajo, gire y cosa el otro lado del cierre. Quite el hilván. Los cierres invisibles son más vistos al centro de la parte trasera o del lado de las prendas, así como en accesorios para decoraciones del hogar. Esta aplicación de cierre se cree que es muy difícil, sin embargo, es una de las más fáciles de hacer, cuando se usa el prensatelas para cierre invisible. El cierre invisible se cose en la prenda antes de hacer la costura y no después, lo cual es contrario a otros tipos de aplicaciones de cierres, tales como los entrados o traslapados. Es de utilidad colocar una entretela en el revés de la costura, particularmente cuando se trabaja con telas elásticas o inestables. Corte 2 piezas de entretela de media pulgada de ancho y aproximadamente 1 pulgada más grande que el cierre en sí. Después, una el sobrante en el reverso de los lados. Planche el cierre con la plancha tibia y con los dientes hacia afuera. Fije con alfileres el derecho del cierre al derecho de la prenda. Coloque el cierre y que los dientes coincidan con la línea de costura y la parte superior del cierre esté 3/4 de pulgada debajo del extremo superior de la tela. Cosa con la ranura derecha del prensatelas sobre los dientes. Entonces, fije con alfileres el otro lado de la cinta del cierre al lado de la otra sección de la prenda. Cosa los dientes por la ranura izquierda del prensatelas. Coloque en la máquina el prensatelas normal, por lo que el prensatelas queda a la izquierda de la aguja. Fije la aguja en la posición centrada. Suba el cierre para cerrarlo, cosa el resto de la costura. El prensatelas para acordonados tiene un tornillo por atrás que hace posible mover el prensatelas manualmente hacia la izquierda o derecha. Esto es fabuloso para crear ribetes o acordonados, porque el prensatelas se puede ajustar manualmente y puede ver de cerca el ribeteado cuando lo crea o lo inserta. Solo cubra el acordonado con un pedazo de tela y cósalo. Ahora puede ponerlo en su proyecto. Puede usar tiras para ribeteado y se coserá por las orillas derechas, o tiras cortadas en diagonal para los ribeteados que se cosen en áreas curveadas. El prensatelas para dobladillos invisibles hace más rápido y fácil coser dobladillos en prendas y proyectos de decoración para el hogar. Existen varios estilos de prensatelas para dobladillos invisibles, pero lo que todos tienen en común es una extensión al frente del pie para guiar la tela doblada. Para hacer un dobladillo invisible, primero voltee el dobladillo hasta la profundidad deseada, luego planche. Termine el extremo de la tela con una puntada de zigzag o sobreorillado. Asegure con alfileres el dobladillo en su lugar. Doble el reverso de la tela para que quede enfrente el lado derecho de la tela, con el extremo superior del dobladillo extendiéndose aproximadamente 1/4 de pulgada hacia el lado derecho de la tela doblada. Reposicione los alfileres para asegurar el doblez. Comience a coser lentamente en la tela doblada. Si agarra mucha tela en las puntadas, ajuste el ancho de la puntada para que solo pueda agarrar 1 o 2 hilos del doblez con la puntada.
Esto es importante para que las puntadas no sean visibles en el lado derecho del proyecto. Si su prensatelas para dobladillo invisible tiene un tornillo de ajuste al lado, lo puede usar para reposicionar el doblez de la tela para que solo agarre una o dos puntadas, sin tener que cambiar el ancho de la puntada. Si su tipo de prensatelas no tiene el tornillo de ajuste al lado, necesitará ajustar el ancho de la puntada. Cuando termine de coser, desdoble la tela y luego planche. El prensatelas para sobrehilar se usa para añadir costuras finales en los extremos de los sobrantes de la costura. Hay un pequeño puente en el pie que permite más hilo en la puntada. La tela es guiada a lo largo de la extensión que se encuentra al frente del pie. Cuando termina de coser, la costura final y la tela quedan parejas en vez de agruparse a lo largo de la orilla, dando una apariencia limpia. El prensatelas para botones se usa para pegar botones fácilmente, ya sean de 2 o 4 orificios. Este prensatelas mantiene el botón seguro en su lugar mientras la puntada zigzag cose el botón. Si la máquina tiene palanca para bajar los dientes retráctiles, bájelos. Si la máquina no tiene la palanca, entonces coloque la placa cubre impelentes encima de los dientes retráctiles o simplemente programe el largo de puntada en 0. Coloque el botón en su posición en el proyecto. Baje el prensatelas sobre el botón. Coloque la máquina en puntada de zigzag. Gire el volante lentamente para asegurarse de que el movimiento de la aguja abarque los orificios del botón. Después realice entre 6 u 8 puntadas. Para finalizar, coloque la máquina en puntada recta, la aguja en posición izquierda y cosa de 2 a 3 puntadas para unir. Para botones de 4 orificios, simplemente repita este proceso para los orificios opuestos. El prensatelas para zurcir y bordar se usa para trabajos de movimiento libre. El tipo más común de trabajo de movimiento libre se llama bordado libre o stippling. Quite el prensatelas normal y el sujetador del prensatelas. Coloque el prensatelas para zurcir y bordar en la máquina, asegurándose de que el brazo descanse sobre la barra aguja. Apriete el tornillo lateral para asegurar el prensatelas. Coloque la guata delgada entre la parte superior e inferior de la tela. Sujete con alfileres o hilvane juntos. Baje los dientes retráctiles. Coloque la máquina en puntada recta. Ensarte la máquina. Luego gire el volante para sacar el hilo de la bobina. Sujete la tela con las 2 manos y luego empiece punteando con un estilo serpenteado, quitando los alfileres conforme va avanzando. Mantenga una velocidad moderadamente rápida en el control de velocidades mientras mueve la tela. El prensatelas de avance simultáneo es a veces llamado prensatelas de doble arrastre. Este trabaja justo como cualquier otro pie caminante. Ayuda a que avance la tela en el área de costura. Use este pie para evitar que al coser se muevan las capas de la tela de los acolchados o que se separen telas como el terciopelo o la pana. Quite el prensatelas regular y el sujetador del prensatelas. Entonces, se coloca el prensatelas de avance simultáneo de manera que el brazo abrace la barra de la aguja. Una vez colocado, apriete el tornillo lateral. Asegúrese de que las telas estén en su lugar y cosa. El prensatelas de 1/4 de pulgada comúnmente se usa para acolchados, pero también se puede usar para manualidades. Los acolchados en piezas se cosen a 1/4 de pulgada, 6.4 milímetros. Es importante que para el buen acabado del edredón, todas las costuras se hagan con exactitud. Use el borde del prensatelas como guía para coser a 1/4 de pulgada. Cosa y asegúrese de presionar las orillas de la costura antes de pegar la siguiente pieza. Para mejores resultados, use un cortador redondo, tabla para cortar y regla para cortar la tela. Los pedazos de tela que tengan limpios los bordes serán más fáciles de coser exactamente. El prensatelas de punta abierta tiene una larga área abierta al frente del pie.
permitiendo una amplia vista de su trabajo, lo cual es de mucha ayuda para las puntadas decorativas o bordados sobre listones o adornos. Por ejemplo, para hacer este adorno decorativo, coloque un listón en la parte superior de la tela con una ligera capa de estabilizador desprendible o soluble en agua abajo para ayudar a que las puntadas se hagan suavemente. Seleccione una puntada decorativa, lo suficientemente amplia para cubrir el listón, después cosa. Quite el estabilizador cuando termine. El prensatelas para pegar encajes o cintas decorativas se usa para unir adornos o telas. Por ejemplo, coloque la tela la cual ha sido volteada y planchada cerca del encaje. El estabilizador desprendible o soluble en aguja deberá colocarse por debajo. Seleccione la puntada. Cosa uniendo el encaje y la tela juntos. Remueva el estabilizador cuando haya terminado. El prensatelas para alforzas tiene algunas hendiduras espaciadas abajo que permite coser filas de costura paralelas muy juntas. Se usa junto con la aguja gemela para crear preciosas texturas sobre la tela, muy comúnmente vistas en muchas prendas, así como en los accesorios decorativos para el hogar. La tensión de la aguja puede apretarse para incrementar la profundidad de la alforza. Después de coser la primera alforza, coloque la tela abajo del prensatelas otra vez, con la alforza previamente cosida abajo de una de las ranuras del prensatelas. Continúe cosiendo hasta obtener que el número deseado de hileras se haya creado para su proyecto. Debido a que el hacer alforzas hará que la tela se retraiga, es buena idea primero hacer todas las filas de alforzas y después cortar la tela del patrón. Otro efecto muy interesante se puede lograr al coser primero varias hileras paralelas con los espacios deseados, dependiendo de la apariencia que desee. Después de haber hecho las primeras hileras, cosa hileras paralelas otra vez a la misma distancia, pero a 90 grados de ángulo para crear una textura de cuadros en la tela. El prensatelas para plisados hace posible hacer pliegues en proyectos que tienen secciones grandes de vuelos, rápido y fácilmente con resultado profesional. Quite el prensatelas regular y el sujetador del prensatelas. Coloque el prensatelas para plisados y asegúrese de que abrace la barra aguja. Luego apriete el tornillo lateral. El mecanismo de ajuste lateral del prensatelas controla la profundidad del vuelo y el otro mecanismo arriba del prensatelas controla con qué frecuencia se pliega. Se puede programar para que se pliegue cada 12 puntadas. Cada 6 puntadas, cada puntada, o ninguna. Entre más seguidos se hagan los pliegues, más volumen obtendrá. Pliegues más pequeños obtendrán como resultado un vuelo más ligero, y pliegues más profundos crearán pliegues más rellenitos. El prensatelas para acordonados tiene hendiduras arriba, las cuales se usan para guiar estambres o cordones para luego coser puntadas sobre el cordón, pues el prensatelas los guía en forma pareja. Para adornar las telas, coloque los cordones que desea aplicar en las hendiduras del prensatelas. Ensarte la máquina y escoja la puntada decorativa lo suficientemente ancha para cubrir los cordones guiados por el prensatelas. Para crear fruncidos, coloque un cordón en el centro del orificio y anude la punta detrás del pie. Cosa en puntada zigzag sobre el cordón, teniendo cuidado de no atrapar el cordón en la puntada. Al terminar, el cordón se puede usar para ajustar el acabado. El prensatelas para sobrehilar y coser, también conocido como recortalados, recorta la tela sobrante mientras cose.
La máquina se programa en puntada de sobrehilado con el ancho de la puntada al máximo. Se cose, remata y corta al mismo tiempo. Quite el prensatelas regular y el sujetador del prensatelas. Coloque la cuchilla, cerciorándose de que el brazo quede fijo alrededor de la barra aguja. Apriete el tornillo lateral. Mueva la tela aquí para costuras de 5/8 de pulgada o 6.2 milímetros, o aquí para una de media pulgada o 1.25 centímetros. Con el prensatelas bajo, poco a poco, gire el volante para cerciorarse de que la aguja quede exactamente sobre la uñeta de la cuchilla. Corte una muesca al comienzo de la tela, ya que la cuchilla corta antes de que la aguja cosa la puntada. Coloque la tela sobre la primera plataforma de metal y después debajo de la segunda. Cosa despacio. Hay algunas cosas que debe hacer periódicamente para mantener su máquina funcionando en las más óptimas condiciones. Sin embargo, debe hacerle mantenimiento profesional regularmente. Es buena idea limpiar alrededor de los dientes retráctiles. Quite todas las pelusas o hebras de hilo de toda el área. Si el manual de su máquina le instruye a hacerlo, lubrique con una gota de aceite para máquinas de coser de acuerdo con las indicaciones del manual. Use solo aceite para máquinas de coser, el cual puede adquirir en los centros de servicio autorizados Singer. Después de lubricarla, asegúrese de coser en un retazo de tela para cerciorarse que el aceite no vaya a escurrir en la prenda que vaya a coser. De vez en cuando, parecerá que su máquina no trabaja adecuadamente. Estos problemas en la mayoría de las ocasiones son completamente previsibles. Demos un vistazo a los pocos problemas comunes en los que puede incurrir y cómo corregirlos. Cuando cosa, si encuentra que su máquina tiene mucho hilo acumulado debajo de la tela, esto significa que usted no ha ensartado correctamente el hilo superior. Levante la palanca del prensatelas. Corte el hilo superior y quítelo. Asegúrese que ha ensartado su máquina correctamente. Trate este simple examen. Deje la máquina sin ensartar y el prensatelas arriba. Jale el hilo superior hacia usted. Deberá jalarse libremente. Ahora, baje la palanca del prensatelas y trate de jalar el hilo de la aguja. Deberá resistirse al jalón. Si todavía es capaz de jalar el hilo superior libremente cuando el prensatelas está abajo, es una indicación de que la tensión del hilo no está correctamente ajustada. Levante el prensatelas y quite completamente el hilo. Después de que haya reensartado el hilo superior, baje el prensatelas. Si no encuentra una diferencia significativa en la tensión cuando jale el hilo, está lista para ensartar la aguja. Levante el prensatelas, ensarte la aguja y cosa. Si la aguja continúa rompiéndose, verifique el tamaño de la aguja para la tela que va a coser. Recuerde que las telas más gruesas requerirán agujas más grandes porque son lo suficientemente fuertes para atravesar el grosor. También verifique que los controles de la máquina estén correctamente colocados para la puntada y el prensatelas que se esté usando. Si el hilo superior se está rompiendo, verifique que haya enhebrado la máquina correctamente. Verifique si la hendidura del hilo del carrete está apuntando hacia la derecha, por lo que el hilo no está siendo capturado. Asegure que el control de tensión sea el correcto. Si ha quitado la caja bobina y la ha reinsertado incorrectamente, esto pudo también ser la causa de la rotura del hilo. Verifique que su bobina no tenga despostilladuras o astillas en las orillas. Si su tela parece no moverse bien abajo del prensatelas, verifique que el pie esté correctamente colocado. También asegúrese que los dientes retráctiles no estén desactivados. Verifique también el largo de la puntada.
Para más información de máquinas de coser y sus accesorios, visítenos en www.singer.com.mx.